yo por otro lado, también, perdón, es que se activó lo de This meeting la grabación. Ahí está ya. is Ok, recorded. entonces también trato con muchos alumnos, muchos jóvenes. He dado varios cursos que tienen que ver con jóvenes, especialmente cada año hacemos un programa de emprendedurismo aquí en México con jóvenes que están saliendo de preparatoria justo antes de entrar a la universidad para tratar de empezar a meterles un poquito el chip de hacia dónde va la economía, hacia dónde va el futuro. Y eso es un poco de lo que quiero hablar con ustedes, porque eh, la realidad es que las cosas ya cambiaron y cambiaron mucho, cambiaron muy rápido, ¿sí? Y bueno, pues creo que el reto hoy por hoy se llama evolución, ¿sí? Se llama cómo nosotros como institución vamos a evolucionar hacia un modelo que sea mucho más ad hoc a la nueva realidad, a esta nueva realidad post pandemia, que no hay duda que está cambiando, ¿sí? No hay duda que se está moviendo y la realidad es que no se sabe bien a bien todavía hacia dónde se van a mover muchas áreas de la vida cotidiana. Eh, la forma de educar es una de ellas, porque lo que aprendimos en la pandemia es que lo que muchos de nosotros creíamos que era primera necesidad o necesidades básicas, pues resultaron que no son necesidades básicas, ¿sí? Resultó que es mucho más complicado de lo que nosotros esperábamos. Y, por ejemplo, cosas que para nosotros hubieran sido obvias como necesidades básicas, pues dejaron de serlo. Y igualmente, ¿quién hubiera dicho que Zoom iba a ser una necesidad básica? Sí, es decir, si nos hubieran preguntado hace 2 años o hace 3 años una plataforma para comunicarse a distancia, pues cualquiera de nosotros nos hubiéramos reído y hubiéramos dicho, no, hombre, claro que no, eso no es una prioridad. Y hoy, pues, sin Zoom no podemos vivir. Y así como eso, habría que empezar a preguntarnos un poco, ¿y la educación en dónde quedó? ¿Dónde queda la educación en esta nueva realidad? Porque esta nueva realidad económica mundial, ¿sí? Lo que sucedió es que yo podría decir que la pandemia fue un catalizador hacia algunas corrientes o algunas tendencias que ya se veían venir, ¿sí? Y lo que hizo fue acelerar un poco la necesidad de evolucionar en algunas áreas. Me gusta mucho esta frase de Daniel Kahneman, ¿sí? Donde dice que hoy más que nunca se requieren maestros que anhelen transformar a sus alumnos en lugar de simplemente traspasarles el conocimiento. ¿Y por qué podemos tomar esta frase y por qué la considero tan importante? Porque hoy por hoy, regresando de 2 años de encierro, en donde se crearon nuevos hábitos que nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿sí? El hecho de haber estado encerrados 2 años nos hizo empezar a ver el paradigma de la interacción social y la interacción económica de una forma muy distinta como antes considerábamos que era. Entonces, yo creo que ahorita una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es, de verdad, genuinamente, ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? Y no me refiero a esta pregunta desde un punto tanto filosófico, que siempre te lo se tiene que estar haciendo esta pregunta, evidentemente, sino realmente porque si yo no tengo claro por qué estoy dando clases, por qué soy un docente, por qué soy un maestro, si no tengo claro eso, seguramente en este nuevo cambio de realidad, lo más seguro es que la realidad misma me va a ir eliminando. Está claro que el modelo educativo va a cambiar en el mundo. Eso ya es inminente, ¿no? Es decir, no quererlo creer es querer tapar el sol con un dedo. La pregunta es hacia dónde va a ir este nuevo modelo educativo. Entonces, una de las primeras preguntas que como maestro, como profesor, como docente, yo me tendría que hacer es, ¿por qué doy clases? Genuinamente, ¿qué es lo que me interesa? ¿No? Porque creo que tenemos que empezar a sincerarnos para poder empezar a afrontar esta nueva realidad desde, desde un paradigma mental mío propio, mucho más realista. Y la verdad es que es una pregunta bien difícil, ¿eh? Porque si resultase que la respuesta es porque no tengo de otra, porque estudié pero no encontré trabajo y entonces me metí a dar clases, pues yo creo que lo primero es darse cuenta. Si ese fuera el caso, es mejor darte cuenta y aceptarlo que vivir en el autoengaño.
Por el otro lado, si yo digo no, porque definitivamente yo quiero transformar la vida de los jóvenes, ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago? Que yo espero poder aportarles algo de esto el día de hoy. Pero esta primera pregunta es bien importante porque a raíz de la pandemia oficialmente, o mentalmente por lo menos, terminó el 31 de diciembre del año pasado. Sí, en el mundo entero ya se dio como por entendido que arrancábamos el 2022 sin pandemia o ya como acostumbrados a vivir con el coronavirus. ¿Okay? Y entonces se está dando un fenómeno muy interesante. Se está abriendo una ventana, ¿sí? Desde enero hasta más o menos mayo, junio, se cree que va a durar esta ventana, en donde todos los cambios a los modelos de negocio, todos los cambios a la manera de interactuar socialmente, económicamente, eh, están cambiando y ahorita el cambio se ve como algo positivo. ¿Sí? Hay una ventana en donde en general todos nosotros estamos aceptando muy bien el cambio. No nada más me refiero a dar clases, me refiero a toda la manera en la que los seres humanos tratamos con los demás seres humanos. Hoy por hoy, el hecho de que muchas personas no van a regresar presencial a las oficinas, sino van a ser sistemas híbridos, el hecho de que algunas, en el caso de las universidades, se quedan completamente online o van a ser sistemas híbridos, o los autoservicios o las tiendas departamentales cambiaron su forma y ahorita que ya se abren otra vez las actividades económicas y estas empresas nos presentan una nueva forma de hacer el negocio, todos nosotros los seres humanos en general en el mundo estamos aceptando que fue debido a la pandemia y que está bien hacerlo, que no pasa nada, ¿no? Esta ventana de cambio, esta ventana que es una verdadera oportunidad para replantear qué hacemos y cómo lo hacemos, eventualmente se va a quedar, se va a cerrar, se va a cerrar. ¿Sí? Y va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder justificar un cambio sin tener la tradicional resistencia al cambio. Entonces, si yo soy un maestro, si yo soy un docente, yo me tendría que empezar a preguntar, ¿por qué hago lo que hago? Genuinamente, ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? Y a partir de esa toma de conciencia, ¿sí? Hay que recordar que ser conscientes es darse cuenta, ¿sí? Y a mayor conciencia, mayor responsabilidad. Entonces, si yo me hago consciente de por qué hago lo que hago, ¿sí? y me doy cuenta, me hago consciente, yo automáticamente soy responsable de empezar a encontrar un cómo distinto, ¿sí? Porque yo puedo decir que doy clases de matemáticas, pero en realidad, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué les estoy enseñando a través de las matemáticas? Yo puedo decir que doy clases de arte, pero no. A ver, ese es el vehículo. Realmente, ¿qué les estás enseñando a través de las clases de arte? Bueno, yo doy clases de psicología. ¿Qué les estás enseñando a través de la clase de psicología? ¿Sí? Es decir, la clase por sí misma es un vehículo, no es el objeto. Y al ser un vehículo, tú te tendrías que preguntar entonces, ¿cuál es mi generación de valor? ¿No? Realmente, ¿cuál es mi generación de valor? Porque hoy hay una pregunta muy, muy grande que está en el aire y negarla es como querer, insisto, tapar el sol con un dedo, porque ¿cuál es realmente el futuro de las universidades? Las universidades, todas las grandes universidades, ya están migrando a otros modelos, a modelos mucho más modernos, y la pandemia lo que hizo fue catalizar esos modelos. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de los campus? Es decir, genuinamente, ¿se van a seguir requiriendo esos campus enormes? ¿No? O sea, el modelo tradicional que lleva 700 años ya llegó su momento, ya le llegó el momento de morir a ese dinosaurio o no. Entonces, esas son preguntas que genuinamente nos tendremos que estar haciendo, porque realmente la pregunta de preguntas es, entonces, ¿para qué se necesitan maestros y docentes? Hoy un estudiante puede obtener todo el conocimiento por otros lados, ¿sí? Todo lo que queramos aprender ya está en YouTube, está en Google, está en Wikipedia, está en Coursera, está en la Khan Academy, ¿sí? Es decir,
prácticamente todo el conocimiento está a la mano de todos los seres humanos, ¿sí? La gran mayoría de forma gratuita. Entonces, ¿para qué necesito a un maestro? ¿Para qué necesito a un docente? ¿Para qué necesito a un profesor? Si todo lo tengo relativamente gratuito y relativamente fácil y rápido. Como para qué voy a necesitar yo tener que lidiar con otro ser humano llamado maestro con todos sus vicios, ¿sí? Cuando lo mismo lo puedo aprender en un video en YouTube a mi ritmo, donde lo freno y le vuelvo a poner play. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta que nos tenemos que empezar a hacer son estas, ¿sí? ¿Cuál es el futuro realmente del maestro, del docente? ¿Hacia dónde va el modelo de negocio de la educación? Y eso fue un poco por lo que sé que me invitaron, siendo yo un especialista en management, fue para contestar esa pregunta realmente. ¿Hacia dónde va el modelo de negocio de la educación? Porque, ojo, por más románticos que seamos respecto a la educación, esto es un negocio. ¿Sí? Es decir, si no hay alumnos, no hay colegiaturas. Y si no hay colegiaturas, no hay salarios. Y si no hay salarios, pues me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, al final, esto hay que aprender a verlo como lo que es, como una generación de valor en donde yo tendría que atraer a un público, que son los alumnos, y los alumnos tienen que estar felices durante mucho tiempo conmigo, ¿ok? Y los maestros y los docentes son el motor para que esto suceda. Pero resulta que hay la mayor competencia al maestro que nunca había ocurrido en la vida. Y es justamente todas las plataformas online. Claro, yo desde mi ego y desde mi arrogancia de maestro puedo decir, no, para nada, no se compara a lo que yo doy. Eso dices tú, pero hay que preguntarle al mercado. Y entonces, si no es cierto, pues entonces, ¿por qué existen y por qué cada vez hay más? Si no fuera un buen negocio, habría menos. Pero tan está siendo un gran movimiento que cada vez hay más. ¿Sí? Entonces, una de las primeras cosas, insisto, es empezar a preguntarnos y a cuestionarnos realmente por qué estoy yo aquí y qué valor le genero a los alumnos con mis clases. ¿Sí? Porque podemos seguir pensando como si fueran los años 50, los años 60, los años 70, en donde esta foto que ustedes ven era pues, el clásico maestro, ¿no? El clásico profesor, ¿no? Y este modelo, pues, en donde el maestro era el poseedor de la verdad y traspasaba el conocimiento, era solamente un pase de manos. ¿Sí? Yo ya lo sé, te lo enseño a ti. Y no nada más eso, también eran grandes evaluadores, es decir, yo evalúo cómo te fue y a partir de ahí yo decido en gran medida cuál es tu futuro, ¿no? Porque si te repruebo, te puedo cortar el futuro. El maestro era la máxima autoridad, evidentemente. Es decir, porque como yo tenía el conocimiento, yo poseía el conocimiento, entonces yo podía hacer determinadas cosas, como por ejemplo cortar a un alumno o tener mis consentidos, lo que fuera. Pero yo era la máxima autoridad en una universidad. Pero sobre todo el modelo victoriano, que es en el que seguimos y se sigue enseñando mucho, ¿sí? Este modelo que efectivamente se arranca en el siglo XVIII, en donde pues, la educación lo que buscaba era estandarizar y homologar el conocimiento. O sea, es decir, mucha gente que sepa de lo mismo porque se requiere mucha mano de obra. Y entonces es un sistema que ha venido fomentando la memoria. ¿Sí? Hay que ver en la primaria y en la secundaria, ¿quiénes son los que sacan 10? Los que tienen mejor memoria, ¿no? Realmente, ¿quién es la niña que saca siempre los 10? Pues es porque se lo aprende de memoria, pero no necesariamente lo entendió. Sí lo conoció, aclaro, sí conoció las cosas, pero no necesariamente las entendió. Y ahí es donde hoy, en este modelo actual del 2022, se está empezando a derrumbar poco a poco, o no tan poco a poco, sino mucho más rápido, este modelo, porque este modelo se basaba realmente era un modelo muy basado en el ego de este maestro, doctor, y bueno, creo que me entiendo con ustedes porque yo también ya pasé por todas las maestrías y doctorado, y o sea, yo también ya pasé por esto, y hoy me doy cuenta que pues todas mis maestrías y todo, y el doctorado en el campo, porque yo no soy docente, yo me dedico completamente
a un tema de turnaround management, sí, somos un fondo de inversión. En la vida diaria, pues, sí te ayuda, pero no hace ninguna diferencia. Ya en el campo, ¿sí? Es decir, allá afuera en la vida diaria, tú puedes tener todas las maestrías que quieras, pero realmente si no entiendes la realidad de una forma distinta, no te sirven para nada. Entonces, ¿cuál sería realmente el modelo de un profesor, de un docente, de un mentor hoy en día? Pues está cambiando radicalmente, porque hoy ya no nada más se trata, o sea, ya no se trata de traspasar conocimiento, se trata de que hoy tenemos que empezar a ser verdaderos mentores, ¿sí? Coaches de un grupo de jóvenes que paradójicamente nos van a sacar la vuelta muy rápido por una sola cosa, y no es el conocimiento. Esta única cosa que hace toda la diferencia entre los jóvenes y nosotros, por los cuales ellos van a ir más rápido que nosotros, es por el dominio de la tecnología. ¿Sí? Ellos ya nacieron con la tecnología, entonces la entienden en una fracción en lo que nosotros entendemos las cosas. O sea, ¿cuántos de nosotros todavía le tenemos que hablar a sistemas para que nos resuelva una bobada de la computadora? ¿Sí? Y la gran mayoría de nuestros alumnos lo entienden intuitivamente y lo resuelven, porque pues, para ellos no existe otra cosa más que un mundo con control remoto, pantallas táctiles o aprender a través de un monitor. Para ellos es normal porque su paradigma mental así fue. Obviamente no me voy a meter en estos temas muy a profundidad porque sé que en la audiencia están todos los psicólogos que de verdad saben de esto. Entonces, obviamente no me quiero meter en esto, pero pensémoslo con sentido común. ¿Cuál tendría que ser el papel de un docente hoy en día? Pues número uno, creo que está clarísimo. Nosotros los que damos clases, les tenemos que empezar a enseñar a los alumnos, más que traspasarles el conocimiento, porque insisto, el conocimiento ellos ya lo tienen a la mano, hay que empezar a enseñarles a diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Porque, ojo, en ese conocimiento gratuito enorme, ¿sí? Hoy por hoy, lo que el alumno no sabe en su corta edad es a discernir y a diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso. Y ahí es entonces donde un docente, un maestro del 2022, del siglo XXI, empieza a generar valor. Número dos, tenemos que ayudarles a que empiecen a reflexionar y por lo tanto a entender. ¿Sí? Acuérdense que primero está el conocimiento, luego viene el entendimiento. Primero viene la experiencia. ¿Sí? O sea, yo puedo sobrevivir en el mundo solo con experiencia. ¿Sí? O sea, eventualmente yo ya sé que esos coches matan si vienen rápido y me cruzo. Yo ya sé que estos alimentos me hacen daño. Es decir, mucha gente que no tiene estudios sobrevive en el mundo. Primero viene, ¿sí? Como la experiencia. Luego viene el conocimiento, que es en el que se basó el modelo educativo por años. Traspasar conocimiento. Mucho conocimiento era igual a éxito, pero en los años 80, porque tú subías en el board directivo porque tenías un doctorado, porque tenías una maestría, el MBA. ¿Sí? Pero arriba del conocimiento viene una capa superior que es el entendimiento. Cuando yo empiezo a entender, yo siempre he puesto este ejemplo. Todos nosotros hemos jugado un juego de mesa, por ejemplo, dominó. Cuando empezaste a jugar dominó, te explicaron las reglas. Y por experiencia, medio lo empezabas a hacer. Luego, ibas jugando, es decir, ya conocías el juego, pero te ganaban. Y llegó un momento en el que un día entendiste el juego. ¿Sí? De repente un día, en algún momento, en un semáforo, en tu oficina, en el baño, donde fuera, de repente dijiste, ¡ah! Ya lo entendí. Y entendiste, ¿sí? Esto a nivel neuronal existe realmente. ¿Sí? Esto lo desarrolla el sistema reticular activador ascendente, que es esta parte del cerebro en el que de repente junta las piezas, las acomoda, y entonces se llama entendimiento. Y entonces ya ahora sí entendí el juego. ¿Okay? Y entonces hasta te diviertes, evidentemente, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un profesor hoy en día. Tiene que empezar a impulsar la reflexión. Hay que hacer reflexionar a los jóvenes para promover el entendimiento. Ahora, ¿por qué la reflexión? Porque los jóvenes viven en un mundo de conocimiento gratuito inmediato. Es decir, con solo dar un clic a mi celular, yo puedo conocer todo lo que yo quiera. Y entonces, si alguien hace un post en Instagram o en Facebook, para estos jóvenes se convierte en una verdad si tiene muchos likes. Ese es uno de los efectos
que se han evaluado, ¿sí?, sobre los famosos likes. Entonces, es muy interesante el fenómeno porque la realidad, hay que recordar que percepción es realidad, ¿sí? Percepción es realidad. No importa lo que yo les diga, es como me perciban ustedes a mí. Y eso se convierte en una realidad para ustedes. Exactamente igual funciona con los jóvenes, con el conocimiento. Si resulta que un video o un post en Facebook, en Instagram, en TikTok, en donde sea, tiene muchos likes, se percibe como algo verdadero, ¿sí? Entonces, la gran pregunta que ellos se hacen inconscientemente es, ¿para qué tengo que usar el cerebro? Porque reflexionar y pensar cuesta mucho trabajo, desgasta, ¿no? Es lo que más calorías quema en el organismo. Entonces, ¿para qué tendría yo que pensar, que reflexionar, que analizar? Si la verdad que me están dando tiene muchos likes, por lo tanto se convierte en una verdad, ¿sí? Entonces, cuando estos jóvenes vienen a clase, estas clases, este espacio de 50 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, es una oportunidad para que ellos empiecen a confrontar lo que ellos ven contra otra realidad, ¿okay? Y eso se llama reflexión. Obviamente, el maestro de hoy está obligado a enseñarle a los alumnos a tomar decisiones difíciles, ¿sí? Porque, insisto, no nos va a servir de nada que los atiborremos de conocimiento cuando solo, probado, el 4% del conocimiento se aplica en el mundo real. Ese es el gran problema de la academia, que yo me puedo convertir en un gran doctor, pero si me quedo encerrado en la academia, empiezo a perder el contacto con el mundo duro, real, porque allá afuera está lleno de tiburones. Es durísima la realidad empresarial y ejecutiva. Y hoy, el 60% de los jóvenes que salen van a emprender. Y van a emprender, número uno, porque es más fácil que nunca emprender. Hoy es más fácil que nunca competirle a Walmart, competirle a Costco, competirle a los grandes autoservicios, ¿sí? Hace unas semanas estuve con el director de compras de Walmart aquí en México y me comentaba que Walmart México, sí, que es el tercer Walmart más grande del mundo, o sea, con todas sus sucursales, ya perdió un poquito arriba del 20%. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las personas que antes dependían de Walmart para vender sus productos, hoy ya lo venden directo a través de las redes. Entonces es evidente que los jóvenes van a empezar a emprender. Están emprendiendo porque es más fácil que nunca competir a los grandotes, número uno. Número dos, porque hay más dinero circulando más que nunca. Y número tres, porque no van a encontrar trabajo, ¿sí? Es decir, ya no hay plazas laborales, entonces no les queda de otra más que poner su negocio. Entonces, yo, más que atiborrarlos de conocimiento, del cual solo van a obtener el 4%, mejor tengo que entrenar su cerebro a que tome decisiones difíciles, a que se acostumbren desde la universidad a tomar decisiones difíciles, porque eso es a lo que se van a enfrentar al día siguiente que ellos salen. Y si yo estoy sacando estudiantes muy teóricos, pero que en el momento de la toma de decisión no tienen la inteligencia emocional para poderlo hacer, se van a colapsar. Y entonces, todo este esfuerzo que hicimos, genuinamente transformacional, se quedó en la intención. El papel del docente hoy en día también tiene que ver con enseñarle a formar equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque los jóvenes, para poder sobrevivir ante este entorno actual, lo que están creando es un network más fuerte que nunca. Hoy el networking entre jóvenes es fuertísimo porque ya no hacen networking por productos o por servicios, hacen un networking por causas, ¿sí? Es decir, no sé si allá en el Ecuador fue tan famoso como aquí en México este video de la tortuga que trae un popote enterrado en la nariz, ¿no? Y a raíz de eso, en México se prohibieron el uso de popotes para tomar el refresco. No sé si allá en Ecuador se le diga igual que aquí en México popote, pero popote es, ya saben, esta pajita para tomar, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Resultó que todos los jóvenes se empiezan a unir en contra de específicamente ese producto. Sorbete, muchas gracias, Mateo. ¿Sí? Y entonces
se unieron no porque uno de ellos sacó una nueva marca de sorbetes. Se unieron porque el plástico está matando a los animales. Y fueron lo suficientemente fuertes como para eliminarlos en México prácticamente para siempre. ¿Sí? Y era una industria, aclaro. Entonces, si esa es la realidad a la que se van a enfrentar, a través de mi materia, yo les tengo que enseñar a formar equipos de alto desempeño. A través de mi materia les tengo que enseñar a tomar decisiones difíciles. A través de mi materia los tengo que impulsar a que reflexionen y a que aprendan a entender. A través de mi materia les tengo que enseñar a diferenciar lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Y a través de mi materia tengo que hacerlos que desarrollen su talento propio a través de la disciplina. ¿Okay? Y la disciplina es todo un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque como la disciplina cuesta tanto trabajo, el mundo en general hoy es menos disciplinado que nunca. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un gran negocio no ser disciplinado. Es decir, aquí en México yo tomo mi celular y en 35 segundos ya pedí algo de comer. O sea, no tengo que hacer un gran esfuerzo y me lo traen. Ya ni siquiera tengo que salir aquí. Rappi, Uber Eats, todos estos son un monstruo. Las calles están infestadas de motociclistas llevando todo, todo. Entonces, ya no me tengo que cambiar, tomar el coche, ir a la farmacia, hacer cola, comprarlo y regresar, ¿no? Si estoy acostadito rico viendo Netflix, simplemente con una aplicación pido mi medicina y me llega en 30 minutos garantizado. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente el mundo está yendo hacia el confort, ¿sí? Y es un gran negocio el confort. Pero ojo, esa no va a ser la solución. O sea, eventualmente todos sabemos que se va a acabar colapsando porque esta generación de cristal, de jóvenes que no están teniendo el valor de la disciplina, porque la disciplina es un valor, porque vale, ¿sí? O sea, porque cuesta. Cuesta mucho trabajo levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Cuesta mucho trabajo ponerse a dieta, ¿sí? Entonces, este valor de la disciplina, entonces, lo podrían aprender a través de mi clase de química, a través de mi clase de arquitectura, a través de mi clase de psicología, ¿sí? Entonces, yo podría empezar a darle un nuevo giro y empezar a generar valor a los estudiantes a través de mi materia. Insisto, no nada más traspasarles el conocimiento que yo sé de una generación a otra, porque eso se da por entendido. Se da por entendido que me lo vas a traspasar. Pero la gran pregunta que tienen hoy los jóvenes es, ¿y qué más me das? ¿No? Pero sobre todo, yo creo que la más importante es a fortalecer la voluntad, ¿sí? La voluntad no es otra cosa más que posponer las recompensas. En un mundo de recompensas inmediatas, ¿qué sucede si yo te hago reflexionar, te hago tomar decisiones difíciles, te hago formar equipos continuamente, empiezo a subastar las calificaciones al mejor trabajo, ¿sí? Esto ahorita está muy, muy de moda. Se va a repartir un 10, 3 9, 10 8 y los demás tienen 7, ¿no? Y entonces ponerlos a competir entre ellos, ¿sí? Es decir, empezar a sacar el ser humano que son, porque hay una dicotomía hoy en el mercado de los jóvenes. Por un lado, tenemos a este joven absolutamente adicto a la dopamina que le dan las redes sociales, absolutamente incapaz de lidiar con el cortisol del estrés, en donde el mundo, no es culpa de ellos, sino el mundo les está presentando una realidad cómoda, rápida, sencillita, y qué digo rápida, ultra rápida, en donde todo lo quieren inmediato, si esta economía de la inmediatez que se le llama, en donde por un segundo, 3 segundos o 5 minutos te cambian, porque no aguantan un call center, si no les contestas rápido, cuelgan. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbrados. Pero por el otro lado, tenemos a un ser humano. Olvídense del entorno. El ser humano per se. Pues resulta que de los 20 a los 22 que están en la plena poda neuronal, son una bomba de estrógenos y son una bomba de testosterona y están como otros desbocados que quieren comerse al mundo. Entonces, es muy interesante el fenómeno porque por un lado se quieren comer al mundo, pero por el otro lado, la vida es cómoda y no entienden que para comerse al mundo uno tiene que sacrificar muchas cosas. Entonces, ahí en medio de esta dicotomía está el maestro, el mentor, ¿sí?
Está realmente el que te va a empezar a discernir esto. Bueno, este modelo evidentemente no está basado en el ego. ¿Sí? Porque yo como maestro ya no soy el importante. El importante eres tú, alumno, y lo que importa es cómo te transformo. Es más, no somos ni tú alumno ni yo maestro. Lo importante es tu trascendencia. Tú como alumno, yo cómo te modifico, cómo cambio tu percepción ante la vida. ¿Ok? Esa percepción ante la vida es lo que realmente vale hoy en el mercado de la educación. Porque, insisto, por enésima vez, el conocimiento se da por entendido porque está a la mano y es gratuito. Entonces, hoy realmente lo que vale es hacia dónde los movemos mentalmente a estos jóvenes. Bueno, un poquito comentando este tema. ¿Por qué está tan complicada la cosa ahorita? Porque estamos conviviendo, estamos coexistiendo 3 generaciones que son muy influyentes simultáneamente en el mercado. Y esto lo podemos ver con nosotros mismos. La primera generación, ¿sí? Los boomers, que se le llama, todas estas personas que nacen entre el 46 y el 65, que hoy por hoy están activas en el mercado, que hoy por hoy son grandes influyentes, grandes tomadores de decisión. Todas estas personas nacieron y fueron criadas con un determinado tipo de paradigma mental. ¿Sí? En aquel entonces, cuando eran niños, lo más importante fue heredar lo que ellos aprenden de sus papás, que eran los famosos valores. ¿Sí? Porque los papás de estas personas, o sea, nuestros papás, yo casi soy de esa edad, nuestros papás venían de generaciones en donde lo más importante eran los valores, lo más importante era la lealtad, era la disciplina, por eso se quedaban años en una sola empresa y hacían carrera en la empresa. Entonces, era una forma de ver el mundo, era un paradigma mental muy basado en los principios y en los valores. Después llega otra generación, la famosa generación X, ¿sí? Que son los que nacen entre el 65 y el 80. Y para esta generación resulta que nos enseñan que lo más importante no eran los valores, era el dinero. El dinero es el boom de los 80s, el boom económico de los 80s, la bolsa. Es cuando el marketing realmente empieza a ser un marketing aspiracional y nos empiezan a enseñar por bombardeo, evidentemente, por puro bombardeo mediático, empezamos a aprender que yo soy lo que yo tengo. Es decir, si yo tengo un Rolex, soy mejor que tú. Y si yo tengo un Rolex y además un Mercedes-Benz, soy 2 veces mejor que tú. Y si además del Mercedes tengo un avión o un yate, pues soy infinitamente mejor que tú. Es decir, yo soy lo que tengo. Entonces, por eso todos los que nacimos en este año, todo lo queremos resolver con dinero. Todo lo queremos resolver con bonos, con incentivos, o sea, todo es, pues dale más lana y con eso se va a tranquilizar. Y porque nuestro paradigma mental fue formado así, distinto a los de la generación anterior. Y no conforme con eso, se suma una nueva generación, que son los que nacen, los famosos millennials, que nacen entre el 80 y el 2000, en donde ellos no los mueven ni los valores, porque ya se dieron cuenta que los valores son una mentira. Porque ellos voltean y dicen, ¿cuáles valores, por favor? Si todos estos viejitos políticos son una bola de corruptos. Si todos esos empresarios hoy están demandados por acoso. ¿Sí? O sea, estas personas de edad mayor, que se supone que deberían ser el rol a seguir, pues se ha caído la imagen completamente de esas personas. Y por el otro lado están los que están arriba de mí, que tienen ocupado el mercado y todo lo quieren resolver con dinero. Entonces a ellos no los mueve ni los valores ni el dinero. Lo que los mueve es el propósito. ¿Sí? Es el propósito. O sea, las causas son los que los empiezan a mover. Entonces resulta que estamos estas 3 generaciones con formas de ver la vida completamente distintas, coexistiendo en el mismo mercado, peleando por lo mismo. Y entonces hay personas que enseñan de una forma, o que enseñan de otra, o que enseñan de otra. ¿Sí? Porque entonces un alumno puede tomar una clase con una persona de 65 años o de 60 años que le va a decir a grandes rasgos, a nivel conceptual,
que lo que importa son los valores y eso es lo que debe prevalecer en la vida. Y luego puede tomar otra clase con otra persona que le dice, no, 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 lo que importa es allá afuera, el negocio, cómo vas a generar dinero. Y luego puede tomar clase con otro maestro joven que le dice, no, para nada, lo que importa es la ecología, es ser sustentable, es la inclusión, es la no discriminación, etcétera. Y entonces estos pobres chavos, ¿sí? Lo que tienen es que son pues, 3 puntos de vista completamente distintos. Y esto poco a poco los ha venido afectando de la siguiente manera, que es como funcionamos todos los seres humanos. ¿Sí? Si pudiéramos diagramar un poco las conductas humanas y todos los psicólogos, maestros en psicología, doctores en psicología o en conductas humanas que me están escuchando, les ofrezco una disculpa porque me voy a meter en su área y yo no soy un experto como ustedes, pero insisto, si lo vemos con sentido común, ¿cómo funciona un poco este tema? Está el entorno allá afuera, que es todo lo que nos acontece. El entorno de los jóvenes son los maestros, es la pandemia que los tuvieron que encerrar, etc. ¿Sí? Y absolutamente todo lo que acontece en el entorno, que se interpreta a través de los sentidos, automáticamente detona pensamientos. ¿Sí? Lo primero que yo hago es cuando alguien viene de malas, es pensar algo respecto a esa persona que viene de malas. Inmediatamente se detona un pensamiento. Y automáticamente eso, a través del hipotálamo, pues, genera esta cascada de bioquímicos de emociones. Y ahí están las adicciones, están en las emociones, como todos lo sabemos. Es decir, yo no soy adicto al cigarro, soy adicto a la emoción que me da fumar. Bueno, claro, evidentemente los cigarros traen sustancias que me hacen ser más adicto, pero al final hay una emoción alrededor de esto. ¿Sí? Y estas dos lo que generan son sensaciones, sentimientos. ¿Sí? O sea, yo no me pienso enojado, yo me siento enojado. ¿Sí? Yo no me pienso engañado, me siento engañado. ¿Sí? Hoy el alumno se siente de una determinada forma a raíz de lo que pensó y a raíz de las emociones que tuvo. Y si esto lo repetimos varias veces, se genera una conducta que eventualmente se genera en una creencia o deriva en una creencia. ¿Okay? Y hoy, el día de hoy, lo que ha cambiado son algunas creencias. ¿Sí? Muchas de las creencias que teníamos respecto a la educación, respecto a cómo debo educar, respecto al papel de la universidad en el joven, respecto al valor del maestro, respecto a lo importante que es mi materia, que son creencias, resulta que las creencias no se están sosteniendo en el entorno. Y entonces ahí es donde el alumno empieza a cuestionarse si realmente vale la pena seguir con este camino o busco caminos alternativos. Porque para colmo, las creencias obviamente filtran todos los acontecimientos. O sea, ahí se crea un bucle, un loop muy específico, en donde pues, obviamente yo empiezo a ponerme los lentes a través de mi sistema de creencias. Las redes sociales tienen el impacto suficiente para generar nuevas creencias. O sea, a las redes sociales hay que tenerles mucho respeto, porque como seguramente todos mis colegas que tienen esta parte de neurociencias, sabemos perfectamente que la reflexión y toda la parte del análisis que se da en el lóbulo frontal, ¿sí? En la zona prefrontal del cerebro, que solo los seres humanos tenemos frente, no sé si se han fijado, los perros no tienen frente porque no tienen esta parte, ¿no? Solo algunos animales tenemos esta parte. Y aquí está toda la parte de la reflexión y del análisis, es lo que nos diferencia de los demás animales. Y resulta que esta parte se adormece, ¿sí? Cuando existen las 3 grandes variables, que es luz, sonido y movimiento. Cuando existe luz, sonido y movimiento, se adormece y se tranquiliza el lóbulo frontal. ¿Sí? ¿Y qué es Facebook? ¿Qué es TikTok? Luz, sonido y movimiento. Y entonces por eso yo tengo un joven que está viendo TikTok. ¿Si han visto la velocidad a la que pasan de una a otra, a otra, a otra? ¿O han visto cómo ven su Instagram? Ni siquiera alcanzan a ver la fotografía, evidentemente. Es luz, sonido y movimiento. Entonces, pues tenemos una bola de jóvenes, toda una generación que está adormecida. Y entonces empiezan a cambiar las creencias. Sí están cambiando las creencias porque las redes sociales tienen ese poder. Tienen el poder de hacerme creer que Rusia son los malos y Ucrania son las víctimas.
Y la realidad es que todos nosotros, los docentes que leemos las noticias, sabemos que no es tan sencilla la cosa, que la OTAN está metida, que Estados Unidos tiene intereses, que los medios, el cuarto poder, juegan un papel crítico, pero ellos creen que, ¿por qué? Pues porque lo ven. ¿Sí? Obviamente también se filtra por todos los sesgos cognitivos, por la bioquímica, obviamente, si yo tengo hambre, baja mi nivel de glucosa y entonces veo la realidad de una forma distinta porque estoy de malas. Pero si comí mucho, veo toda esa bioquímica en la sangre. Imagínense tener 20 años, 22 años, ¿sí? Como digo, en plena poda neuronal, bueno, los jóvenes así sudan testosterona, están que no se aguantan ni ellos solos, ¿sí? Las niñas están sudando estrógenos y se ven y bueno, por eso se gustan en una noche. ¿Sí? Entonces, pues, toda esta bioquímica está afectando obviamente la forma en la que están viendo esta nueva realidad. Las adicciones obviamente filtran cómo se ve la realidad y aquí pues hay una adicción enorme al cortisol y a la serotonina y a la dopamina, perdón, pero más que nada a la dopamina, que es la hormona del placer. Les recomiendo que vean esta plática maravillosa de Mark Zuckerberg que dio en la Universidad de Filadelfia en el 2018, está en YouTube, y él mismo acepta que Facebook fue creado para crear adictos. Por eso el botoncito de like. O sea, ellos ya sabían, ¿no? Y en el 2018 él mismo acepta que le metieron $4 millones a investigación neurocientífica para ver cómo podían hacer más adictos a los usuarios de Facebook. O sea, es real que las redes sociales son adictivas, ¿sí? Y también son distractivas, evidentemente. Entonces, esto es lo que está filtrando hoy este loop de pensamiento de los jóvenes. Y entonces, lo que ellos creían que era importante se está cayendo y ahora están empezando a creer cosas distintas. ¿Sí? Porque pues al final sabemos que la solución es muy sencilla. Si yo cambio el sistema de creencias, cambio las conductas. Si cambio las conductas, voy a cambiar los sentimientos, por lo tanto los pensamientos y las emociones y por lo tanto cambio el entorno. ¿Qué sucede si yo en mi clase les hago ver una nueva realidad, ¿sí? Y ayudo a que crean otra cosa, a que genuinamente crean que la vida no es tan sencilla, que van a necesitar tomar decisiones difíciles y las vamos a ensayar aquí, que no es tanto el conocimiento, sino cómo aplico el conocimiento, que menos es más, así que no tiene caso que les dé 18 temas, mejor les voy a dar los 4 más importantes, pero los vamos a revisar a profundidad y los vamos a poner en práctica. Es decir, yo les empiezo a ayudar a modificar su sistema de creencias para que ellos empiecen automáticamente van a modificar sus conductas, por lo tanto sus sentimientos, por lo tanto sus pensamientos y emociones, y entonces van a empezar a afectar al entorno, y entonces se la van a creer que sí pueden hacer una diferencia en el mundo. Entonces, ¿cuál sería realmente el problema? Bueno, esta foto me gustó cuando lo puse porque eso es lo que tenemos hoy. La cara de estas dos niñas se me hace la realidad tal cual, ¿sí? Están aburridos, ¿sí? Están pegados al celular todo el día, y yo me pregunto qué está sucediendo en el cerebro de cada una de estas dos niñas que vemos en la pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aconteciendo neuronalmente? ¿Qué es lo que está aconteciendo bioquímicamente? ¿Qué es lo que está pasando en su metabolismo al estar tiradas por 45 minutos, 1 hora 45 o 2 horas 45 viendo un aparato, ¿sí? Pero a la vez no estoy viendo nada, porque no estoy leyendo, porque no, o sea, no estoy aprendiendo nada, solamente estuve entretenido, no estoy siendo entrenado. ¿Sí? El origen de esto es que estamos cambiando sensaciones por el sentido. ¿Sí? Hoy por hoy no estamos buscando el sentido a la vida. ¿Sí? Los jóvenes no les está interesando encontrarle sentido a su licenciatura, a su carrera. Se están quedando en las sensaciones. Porque también, pobres chavos, les tocó un mundo en el que todos los grandes fondos de inversión se han dedicado a meterle dinero a crear empresas que produzcan sensaciones inmediatas, sensaciones placenteras. Entonces, hoy la sensación es más importante que el sentido, porque el sentido cuesta mucho trabajo reflexionarlo, cuesta mucho trabajo pensarlo. Yo tendría que dejar de ver mi celular
por horas para empezar a reflexionar y encontrarle sentido a mi vida. Pero genuinamente, ¿cuántos de los jóvenes que conocemos hoy en día estarían dispuestos a dejar su celular durante 2 horas solo para reflexionar en el sentido de su vida? Cuando todo su entorno, así como a los de la generación X, todo nuestro entorno nos bombardearon con que lo que importaba era el dinero, ¿sí? Ahora estos chavos, todo su entorno los bombardea diciendo, no te preocupes, no, eso no es importante. Lo importante es que ahorita veas el siguiente video y que a tus videos le den like, es decir, ser aceptado por todos. Grandes dosis de dopamina, ¿sí? Entonces, va a ser muy difícil. Yo creo que el 1 o 2% de los alumnos realmente se tendrían que o se están cuestionando el sentido. El otro 98, 95% están solo yendo por la vida, dando por entendido que algo va a ocurrir en el futuro que los va a sacar adelante. O sea, están dando por entendido que cuando terminen la licenciatura, algo, no sabemos qué, va a ocurrir y entonces la van a hacer. Y terminan la licenciatura y no saben ni cómo buscar trabajo, y cuando entran a un trabajo no son capaces de aguantar porque nunca desarrollaron la resiliencia mental para poder aguantar en un trabajo que no les gusta. ¿Sí? Yo tengo 4 hijos, ¿sí? De las cuales 2 ya trabajan. Y lo veo en los comentarios. ¿Sí? De verdad les cuesta tanto trabajo quedarse y aguantar. Cuando a nosotros, los viejitos, pues nos enseñaron que así era el asunto, ¿no? Te quedas, aunque no te guste. Entonces, ¿qué vamos a encontrar hoy en el salón de clases? En esta vuelta a la realidad, ¿sí? Está llegando de vuelta las hordas de jóvenes. ¿Cómo nos van a llegar estos chavos? Bueno, número 1, con enormes dosis de apatía. ¿Sí? La apatía es producto 100% de la inactividad física. La gran mayoría de ellos dejaron el ejercicio, la gran mayoría de ellos se dejaron de ver entre ellos, la gran mayoría de ellos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando los grupos de jóvenes se reúnen? Que es importantísimo a nivel neuronal. Lo que sucede en las reuniones y en las fiestas es que naturalmente, hormonalmente, los machos pelean por ser el macho alfa dominante, las hembras pelean por ser la hembra alfa dominante, es decir, ser el más fuerte, ser el más simpático, ser el más inteligente, ser el algo. Y por el otro lado, las mujeres, ser la más atractiva, ser la que instintivamente quiere tomar al mejor macho para continuar su especie. Y de pronto durante 2 años no hubieron reuniones sociales, porque esto forma parte de un ecosistema natural que ha venido ocurriendo por los últimos 10,000 años. Y de repente en 2 años no se ven entre ellos. Entonces, ¿contra quién compito? No tengo un motivo por el cual competir, ni siquiera a nivel antropológico. Entonces, pues ya me acostumbré a no competir. Y eso detona en una apatía tremenda. Número 2, vienen con enormes dosis de aburrimientos. Enormes dosis de aburrimiento. ¿Sí? Yo siempre he dicho que los jóvenes lo que tienen es que están aburridos. Y este curso que damos de emprendedurismo justo antes de que entren a la universidad, me doy cuenta de verdad lo aburridos que están. Y cuando los pones a competir entre ellos, de verdad, les sale otro yo que ni ellos conocían. Entonces, están muy aburridos. Son jóvenes que están aburridos. Y número 3, ya tienen una incapacidad de ser estimulados. Porque, ¿cómo estimulas a un joven que está sobreestimulado? Sobreestimulado a nivel neuronal con luz, sonido y movimiento. ¿Cómo lo estimulas? ¿Cómo lo detonas? ¿Qué haces con esa mente que está adormecida, sobreestimulada? Pues la única forma es sacarlos de ahí y presentarles otra realidad, es decir, romperles el esquema, evidentemente. Acabo de leer un análisis maravilloso de la Universidad de Miami que justamente está tratando de evaluar cuál fue el efecto que tuvo la pandemia en los jóvenes. Y paradójicamente, ¿sí? Ahorita que están regresando a las universidades, que se han tomado muestras de sangre, se encontró algo que de verdad está así como para
volarle los sesos a cualquiera. Resulta que los jóvenes traen enormes dosis de cortisol. Todos sabemos que el cortisol es la hormona del estrés. Y entonces la gran pregunta que se están haciendo y que se hacen en este estudio es, ¿cortisol por qué? ¿Estresados de qué? Si han tomado las clases en su cama. Apagan la cámara y toman la clase en su camita, rico. ¿De qué se estresaron? Bueno, una de las grandes tesis ahorita y de las hipótesis, que hasta el momento es de las más aceptadas, es que están tan desesperados que se empezaron a estresar. O sea, están estresados por no poder ser jóvenes. Ese es el estrés. El estrés es que no estoy siendo capaz de ser joven. Entonces, eso se los digo como tips. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo estimulas a una mente que está adormecida? Bendita antropología. Nada más hay que regresar y olvidarnos del entorno y regresar al ser humano y verlos como los seres humanos que son. Ser humano de 22 años. ¿Cómo es un joven a los 22 años? A nivel hormonal y neuronal. Y ahí está la clave. Y obviamente no tienen motivos, ¿sí? Yo siempre he dicho que la motivación no existe. Y lo sostengo. La motivación no existe. Yo sé que ahorita a lo mejor algunas personas de psicología se me aventarían así a la yugular y me agarrarían a mordidas. Pero ¿por qué he dicho que no existe Porque cuando yo voy a un curso de motivación, no es un curso, ahí no me están motivando, me están emocionando, que es distinto. Porque la motivación tiene que ver con los motivos. Y nadie me puede dar los motivos. Los tengo que encontrar yo. Yo tengo que encontrar. Por eso solo existe la automotivación. Es decir, yo tengo que encontrar mis motivos. Y yo me pregunto si un maestro en una clase sería capaz de llevar a su grupo de alumnos, de 30, 40, 50 alumnos, a que encontraran motivos. Eso sería un gran maestro realmente. A que encontraran los motivos de por qué estoy estudiando, no sé, diseño. Es decir, empezar a regresarlos, ¿sí? Y esta cantaleta que les he dicho toda la plática, que es dejar de pasar conocimiento y más bien romper el paradigma tradicional y usar mi clase, donde van a aprender técnicas, donde van a aprender determinados conceptos, pero llevar mi clase al siguiente nivel. ¿Qué pasa si yo les enseño a encontrar los motivos a través de la clase que doy de química molecular? Esa es una forma distinta de dar clases, esa es una forma distinta y eso sí es un maestro que va a prevalecer en el tiempo. El profesor y el maestro que solo se dedica a traspasar conocimiento, ese sí es un dinosaurio que se están extinguiendo y no se quiere dar cuenta que se están extinguiendo. Bueno, ¿cuál sería la solución entonces? ¿Cuál sería, qué se está considerando como solución hoy en día? Bueno, efectivamente, cambiar la dinámica. Es decir, aprovechar esta ventana que tenemos de 6 meses, que les comentaba en un inicio, en donde se está dando por entendido que el cambio es justificable, ¿sí? Y que de pronto la clase que era de una forma, ahora va a ser de otra forma. Y no me lo van a tomar a mal, no se van a reír porque se está dando por entendido que después de la pandemia todo cambió. Y entonces yo podría empezar a reorientar lo que yo hago, ¿sí? De una forma distinta. Y entonces, ahora sí creo que podríamos hablar de una auténtica misión. O sea, lo que les decía hace un momento. ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar a través de mi materia? A través de la arquitectura, a través de mi materia de historia del arte, a través de mi materia de... Pero la pregunta es bien importante, ojo. Yo les voy a enseñar esto que yo decido a través de mi materia. No les voy a enseñar mi materia. No sé si estoy siendo claro en la enorme, enorme diferencia que esto es. De decir, les voy a enseñar química a, les voy a enseñar el análisis y el entendimiento de las moléculas a través de la química. Porque enseñar química, pues, la verdad es que cualquiera lo hace. Con todo respeto, pero cualquiera que sepa química enseña química. Pero alguien que me enseña a ver el universo
y que me enseñe a reflexionar qué impacto tiene el plástico y por qué el plástico tarda en degradarse molecularmente y cómo yo, un joven que quiero salvar al planeta, podría acelerar esa degradación molecular, y eso lo hago a través de mi clase de química. No sé si de verdad, si estoy tratando de ser lo más claro posible, ¿sí? Pero eso hace una enorme diferencia, porque yo le empiezo a meter causa a mi materia, que es como ellos piensan. Acuérdense, estas tres generaciones, ¿sí? Hoy piensan por propósito, no piensan por valores ni piensan por dinero, piensan por propósito. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo un propósito y ese propósito lo subo a través de un vehículo que es mi clase? Mi clase automáticamente toma otro dinamismo, es una cosa completamente distinto a lo que ha sido la educación tradicional. Número 2, hay que hacerlos reflexionar. No hay de otra. No hay que hacerlos memorizar. Hay que hacerlos reflexionar. Es decir, van a leer esto y no me van a entregar un trabajo, porque eso es como del siglo pasado. Me van a mandar un trabajo en Word de 5 cuartillas con Arial a 12 puntos. Ahí, a ver, eso no funciona. Nosotros tenemos que ir al mundo de ellos. Ellos no van a venir a nuestro mundo. De entrada porque no tienen nuestra edad y porque no nacieron en el año que nacimos nosotros. Entonces, yo no puedo pretender que ellos piensen como yo pienso. Yo tengo que entender cómo piensan ellos para que mi clase tome un sentido distinto. Entonces, la realidad es que hoy, si los hago reflexionar, ¿sí? Ellos genéticamente están programados para reflexionar. Lo que pasa es que hoy el mundo no les pide reflexión y es por eso están tan aburridos. Claro, se van a quejar porque son chillones. Es obvio, son jóvenes. Pero hagas lo que hagas, de todas maneras se van a quejar. Pero todos sabemos que los mejores maestros son los que tocan de alguna forma mi espíritu, ¿sí? Número 3, urgente, hacerlos socializar otra vez, ¿sí? Es decir, no importa qué enseño, háganlo por favor, háganlo en equipos y que los equipos estén cambiando continuamente. Eso está probadísimo en estos 3 meses que llevamos, ¿sí? Pero ya empezaron a llegar informaciones. Yo que estoy muy metido con el Board of Innovation, ¿sí? Ya empezaron a llegar estudios de que también en las oficinas está funcionando. Tan pronto llegan, es empezar a hacerlo socializar. Socializar puede ser, insisto, hacer trabajos en equipo, pero en donde todos a fuerza tienen que colaborar, ¿sí? Y luego, para el siguiente trabajo, dentro del mismo materia, al siguiente trabajo les cambio los equipos. Y al siguiente trabajo les cambio los equipos. Y eso automáticamente en ellos va a empezar a hacer clic y van a empezar a decir, oye, esta clase está padrísima, este maestro está padrísimo, naturalmente. Y no porque tú seas padrísimo, sino porque les estás dando lo que están pidiendo a gritos. Número 4, definitivamente competir. Los tenemos que hacer competir otra vez, ¿sí? Los tenemos que poner a competir. Es genético en ellos. Están diseñados para competir, pero hoy no hay competencia. Entonces, por eso están aburridos y frustrados. Entonces, tendríamos que diseñar nuestra clase de alguna forma, ¿sí? Yo acabo de leer una que llegó en ese estudio de la Universidad de Miami, en donde regresaron ahora este semestre y el maestro fue lo que hizo. Les dijo, va a haber, era una clase de 30, no recuerdo bien los números, pero dijo, hagamos de cuenta que son 30, y dijo, a ver, va a haber 5 dieces, 5 nueves, 10 ochos, y todos los demás tienen 7. Compitan entre ustedes por la calificación. ¿Sí? Es decir, esos ponerlos a competir. Lo que sea, ustedes son más creativos que yo, pero no hay duda que el joven hoy que está regresando tiene que empezar a competir porque lo necesita. ¿Sí? Número 5, discernir. Si yo estoy dando una clase, yo tengo que presentar realidades y decirles, ¿tú cuál tomas? ¿Tú cuál tomarías y por qué?
Y entonces ellos tienen que, eso es empezar a fortalecer la capacidad de decisión. En lugar de llegar yo y dar la clase los 90 minutos corriditos, ¿no? Yo tendría que dar menos temas y presentar 3 o 4 realidades y decir, tú alumno, ¿cuál escoges y por qué? ¿No? Y tú otro alumno, ¿cuál escoges y por qué? Y si escogen distinto, se tienen que pelear entre ustedes. ¿Cuál es la realidad más importante aquí? ¿Sí? Es decir, es como empezar a desentumecer el cerebro. ¿Sí? El término es un poco duro, pero es bien real. Traen el cerebro pegajoso. Después de 2 años de ver pantallas, 2 años de ver pantallas, tienen el cerebro todo pegajoso, lento, torpe. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a crear cerebros atléticos, que sean capaces de pensar. ¿Okay? Y el discernimiento es sin duda, el estar forzando el discernimiento es sin duda una de las mejores técnicas. ¿Okay? Y número 6, decidir. Los tenemos que poner en predicamentos para que aprendan a decidir, para que otra vez retomen el poder y empiecen a entrenar otra vez las facultades y el poder de decisión, que tengan que empezar a decidir entre A, B o C. Después de discernir, que tengan que decidir. ¿Okay? Al final ellos no lo saben, pero tienen una red de seguridad. Ninguna de las decisiones que van a tomar ahorita, su vida no depende de ellos. Ellos sienten como que sí va a depender su vida de ello, pero la realidad es que ellos no lo saben, son jóvenes. Creen que es horrible la decisión, pero pues tienen red de seguridad, hombre, ¿qué es lo peor que les puede pasar? Nada, básicamente nada. ¿Ok? Y número 7, favorecer el entendimiento, no tanto el conocimiento. El conocimiento es la memoria, ¿sí? Se los explicaba que es como por capas. ¿Sí? ¿Qué está arriba del conocimiento? El entendimiento. El entendimiento, vuelvo a poner este ejemplo de la clase de química molecular, en donde yo les podría pasar el conocimiento del paso de electrones y entonces 1s1, 2s2 y entonces yo lo paso acá y se balancea la ecuación y tal, tal, tal. Sí, todos bien, sí, perfecto. Siguiente capítulo. No, no. ¿Qué pasa si yo les digo, a ver, ok, ya vimos el balanceo de la ecuación? ¿Y esto en la vida real qué significa, jóvenes? Bueno, pues, y entonces empezar a poner ejemplos para que ellos empiecen a entender lo que les estoy explicando en el 2022. Entonces, los docentes tenemos un gran reto porque tenemos que estar actualizados. ¿Sí? Es decir, los que debemos estar suscritos a 10 o 15 revistas y leer 3 o 4 periódicos al día somos nosotros. Y los que tenemos que estar viendo videos todo el día somos nosotros. ¿Por qué? Pues porque ahí está lo que les va a aterrizar, lo que nosotros les enseñamos. Es decir, los estudios, ¿sí? Esta puesta en práctica en la realidad de lo que les estoy enseñando, no me voy a poder inspirar si tengo los mismos ejemplos de hace 10 años. ¿Sí? Si mi último ejemplo tiene 10 años de antigüedad, pues obviamente soy obsoleto. Hace 10 años, no sé, hace 10 años todavía existía Mexicana de Aviación en este país y hoy ya no existe, ¿no? Hace 10 años el mundo era muy distinto también en Ecuador. Muy distinto. De entrada no existía, bueno, apenas empezaba Facebook, ¿sí? No existía Instagram. Es decir, ¿de qué nivel son mis ejemplos? Porque a través de los ejemplos es que yo los hago entender. Entonces, bueno, a grandes rasgos, este pequeño diagrama sería como el resumen, ¿sí? De lo que hemos venido hablando. Y del lado izquierdo, ¿qué nos vamos a encontrar? Jóvenes que han cambiado las sensaciones por el sentido. Y las sensaciones básicamente lo que han derivado, un exceso de sensaciones placenteras, lo que han generado, porque eso es lo que han vivido por 2 años, sensaciones placenteras porque han estado, se despiertan más o menos tarde, no tienen que salir de su casa, no se tienen que arreglar, hacen reuniones por Zoom. Sí, es decir, lo que ha generado pues es un grupo de jóvenes apáticos, evidentemente, porque no entienden por qué me tendría que apurar en las cosas. Número 2, aburridos. Pues ¿por qué? Pues porque todo me ha sido rápido, porque todo me lo han dado, todo el conocimiento ya, según yo, ya lo tengo. ¿Sí? Incapaces de ser estimulados porque tienen el cerebro pegado literalmente, el neocórtex frontal está adormecido de tantas horas de pantalla, ¿sí? Y no encuentran motivos. Están estudiando porque tienen que estudiar algo. Por el otro lado, ¿cómo podemos romper esta dinámica? Pues número 1, le voy a meter una misión a mi clase.
yo voy a enseñar esto a través de mi clase, o voy a enseñar esto otro a través de mi clase. Los tengo que hacer reflexionar, los tengo que hacer socializar, los tengo que poner a competir entre ellos, los tengo que hacer discernir entre varias opciones para que luego decidan y se arriesguen. Y les tengo que dar muchos ejemplos de cómo lo que les estoy enseñando impactaría en el futuro para que entiendan que lo que les estoy enseñando no es teórico, es práctico. Y entonces ocurrirá el milagro que posiblemente empiecen a encontrar motivos. Digan, ok, ya me acordé porque estoy estudiando arquitectura, ya me acordé porque estoy estudiando diseño, ya me acordé porque estoy estudiando psicología o lo que sea que estén estudiando. ¿Sí? Es decir, ellos encontrarán sus motivos, solitos. Son jóvenes, no tontos, jóvenes. Nada más tienen menos experiencia que nosotros, nada más tienen menos años, nada más están adormecidos, nada más están adictos, nada más están contaminados, ¿sí? Pero yo puedo ser alguien que les enseñe la otra parte de la ecuación. Y justamente eso no va a ocurrir si solo me dedico a traspasar el conocimiento de A a B. ¿Ok? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, eso sería lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Y no sé, Diana, si quieres que abramos un poco preguntas y respuestas. Sí, 15 minutos porque habíamos dicho que estemos 1 hora y media para no cansar mucho a los colegas y que nos preparemos para el fin de semana y el lunes retomemos y empecemos este nuevo ciclo académico con todas las ganas y la energía para transformar a esos jóvenes. Entonces, voy a dar paso a preguntas. Colegas, si tienen preguntas, pueden hacerlo por chat o si desean, levantan la manito electrónica y les damos paso, por favor. Tenemos una pregunta de Jaime. Jaime Arrobo, adelante, por favor. Compañeros, hola, buenas tardes, saludos. Luis, un gusto, gracias por tus palabras, por tu motivación. Tengo una pregunta en función de lo que has hecho mucha fuerza tú, sobre el punto de la motivación. Motivarlos puede resultar una especie de recompensa y esto hasta cierto punto terminaría siendo como una especie de, entre comillas lo digo, manipulación. Podríamos caer un poco como en ese riesgo de saber, bueno, si no haces esto, la recompensa de hacer bien esto es lo otro, ¿no es cierto? Entonces, no sé si podríamos caer un poco en esa sensación del castigo y podríamos como ir, tratar de, no sé hasta qué punto podríamos caer en ese desbalance, ¿no? Me surge un poco esa inquietud y quería formularte, Luis, con todo Claro respeto. que sí, Jaime. Mira, creo que un poco a lo que te refieres más bien sería a convencerlos de que hagan algo, más que motivarlos, porque acuérdate que tú no los puedes motivar, solamente ellos, porque ellos encontrarán sus motivos. Pero un poco por lo que, y si no, corrígeme por favor, es tratar de convencerlos. Ojo, nunca convenzan a nadie en su vida, porque si yo te convenzo de algo, Jaime, lo que estoy haciendo es que te estoy cargando a partir de ese momento. O sea, yo me estoy cargando a Jaime porque lo convencí, manipulándolo, utilizando ciertos argumentos, lo que tú quieras. Yo te convencí y entonces te cargo. Y el día que se te pase la emoción, me vas a reclamar. Vas a decir, oye, es que no era como tú me lo pintaste. Entonces, nunca intenten convencer a nadie de nada. ¿Sí? Nunca se cuelguen a nadie en la vida. Más bien, yo creo, Jaime, que ellos van a encontrar sus propios motivos. Ellos ya lo tienen, por algo están estudiando. Si no, créemelo, ya habían encontrado algo mejor que hacer. A lo mejor, claro, los papás lo mandan a la fuerza o lo que tú quieras, pero son jóvenes, no tontos, acuérdense, ¿eh? Sí, son bien inteligentes, mucho más de lo que queremos o de lo que nos gustaría. Entonces, ellos van a encontrar sus motivos. Lo que yo tengo que crear, Jaime, es un ecosistema en donde encuentren sus motivos. Y ese fue como el mensaje que yo les quise transmitir. El ecosistema ya cambió. Antes el ecosistema era muy vertical, maestro-alumno. Hoy el ecosistema es horizontal. Resulta que el maestro y el alumno ya no existen como tal. Solo hay dos personas en la que una de las personas tiene más años
¿sí? Y tiene más vivencias y le va a enseñar al otro a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, le va a enseñar a reflexionar, le va a enseñar a competir, le va a enseñar a tomar decisiones, etc. Y el pretexto es la materia. Ese es el pretexto. Pero yo no estoy enseñando una materia, yo lo que estoy creando es un ecosistema sano de desarrollo para estos jóvenes que dura 50 minutos que dura mi clase o 1 hora que dura mi clase. Pero durante esos 60 minutos, ese joven, yo lo llevo a otro espacio mental. Y entonces, Jaime, van a encontrar los motivos, créemelo, tú no te preocupes, se los van a encontrar, porque está dentro de ellos, ¿sí? Los motivos, acuérdense que vienen de la inspiración, in spirit, ¿ok? Dentro del espíritu, ¿sí? Inspiratio, ¿ok? Dentro del espíritu. Es decir, dentro de su espíritu ya está ese motivo. Lo que pasa es que cómo lo van a encontrar si están aturdidos de ver una pantalla 14 horas diarias. Si no han visto a otros jóvenes en 2 años, si no han competido entre ellos, pues ¿cómo su espíritu va a encontrar ese motivo? Entonces, tú te tienes que preocupar porque tu clase sea un lugar, un ambiente en donde ellos regresen a ser seres humanos. Y también enseñarles lo que les quieres enseñar. O sea, química, arquitectura o lo que sea. No sé si esto contesta tu pregunta, Jaime. Perfecto, muchas gracias. Cristian, también tienes la mano levantada. Sí, Cristian, adelante. Muchas gracias. Primero felicitándoles pues por el espacio y a su vez también permitirnos a cada uno de nosotros reflexionar, ¿no? Y también pues mirar nuestra automotivación. Creo que también nos hemos conectado con ese espíritu de juventud. Sin embargo, bueno, mi pregunta es que cuando nos encontramos con estos cerebros pegajosos, pues como consecuencias del sistema y de lo que se ha tenido que vivir dentro de lo que es la pandemia, ¿qué pasa si nos encontramos ya con un cerebro no solamente pegajoso y con falta de inspiración, sino también nos encontramos ya con ese cerebro deprimido y también puede que este joven se encuentre también con un cerebro deprimido y estático por parte del docente, ¿no? Porque puede también darse esa connotación, ¿sí? Claro. Donde puede llegar, en el caso de los docentes, al poder identificar este cerebro deprimido, y sabemos que dentro de la clínica a lo mejor puede ya estar encaminándose a una patología. ¿Cómo podemos generar esa inspiración, ¿sí? De acuerdo a la definición que usted lo ha hecho? Y también, pues en el caso también de encontrarse el adolescente también en la misma situación el adulto en la situación que el joven, pues, Claro. ¿qué reflexión nos puedes compartir en ese sentido? Muchas gracias. Cristian, hoy por hoy se sabe que solo el 1% de las depresiones son realmente hormonales, ¿sí? Es decir, la depresión básicamente a nivel bioquímico es una falta de absorción de la serotonina y en algunos casos también de la dopamina, ¿ok? Entonces, el otro 99% de estas cosas llamadas depresiones no son depresión por sí misma. Jim Rohn decía, un gran orador, cuenta una anécdota que él fue a dar un curso a una escuela de psiquiatría y tuvo la desfachatez de decirles, señores doctores, yo les voy a decir qué es la depresión. Entonces, imagínate que yo, Luis, llegara a la facultad de psiquiatría y les dijera, señores psiquiatras, yo les voy a decir qué es la depresión. Casi lo matan, obviamente. Yo, sí, ¿qué es la depresión? Pero me encantó la respuesta que dio porque era un genio, Jim Rohn era un genio. Dijo, la depresión es hacer menos de lo que yo sé que puedo hacer. Es hacer menos de lo que yo sé que puedo hacer. Si yo sé que yo puedo hacer algo mucho más grande y no lo estoy haciendo, me voy a deprimir. Y el caso es que todos conocemos gente que está en una oficina encerrada, deprimidos, diciendo, yo podría hacer esta otra cosa. Lo que pasa es que el entorno en el que está no se lo permite. Eso es un poco lo que estamos encontrando con los jóvenes y lo que vamos a encontrar. Jóvenes que saben que pueden hacer mucho más. Lo que pasa es que nadie les da la oportunidad, nadie los escucha, llevan 2 años, insisto, llevan 2 años encerrados, etc. ¿Y qué pasa si de pronto se encuentran a un maestro, un profesor Cristian, que les dice, se acabó la pandemia, señores, aquí es a competir todos contra todos y esto es el mundo real.
y a partir, y los empiezas a llevar a niveles insospechados de que puedan lograr más de lo que nunca han hecho. Pues olvida, o sea, deja tu ego a un lado, Cristian, claro, porque siempre es reconfortante saber, también somos seres humanos, pero olvídate de ti, piénsalo en ellos. Eso es verdaderamente transformar a un joven que estaba, entre comillas, deprimido, es decir, con la energía tan baja, y de pronto tú le subes la energía. Ahora, ojo, no eres un motivador, no eres un payaso y no eres un emocionador. ¿Sí? O sea, no eres un, con todo respeto, obviamente, pero como estos pastores que vemos en la televisión que van y se mueven en el escenario y entonces, y claro, emocionan a cualquiera. No, no, tú no eres un emocionador, Cristian. Tú eres alguien que ya te trae una misión. Yo les voy a enseñar esto a través de mi materia. Y los vas a hacer reflexionar, socializar, competir, discernir, decidir, entender. Y entonces ellos, insisto, encontrarán sus motivos. ¿Sí? No sé, Cristian, si eso contesta a grandes rasgos tu pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Berito y luego a Norita. Perfecto. A tus órdenes, Verónica. Gracias. No sé si se me escucha correctamente. Se te escucha entrecortado, Berito. Ok. Bueno, pues mis audífonos me voy a acercar un poquito. Bueno, realmente muy agradecida por esta brillante exposición. Creo que ha hecho una radiografía de todo esto que estamos viviendo ahora en la pandemia con nuestros jóvenes, sobre todo nosotros también como docentes, nos hemos visto aquejados de todas estas situaciones producto de la pandemia. Pero estoy muy de acuerdo con aquello que mencionó sobre cómo tenemos que crear este ecosistema. Me gustó mucho esta palabra, de crear este ecosistema para poder traer a nuestros jóvenes otra vez a esa realidad de significado estar todos frente a una pantalla por mucho tiempo. Y porque No se le escucha a Berito. Perdón, Vero. Sí. Te propongo que nos los escribas en el chat y lo leemos. Ok. A ver, De acuerdo. si quieres. Adelante, Norita. Y mientras lo escribes, Vero, Nora, claro, con todo gusto. Tu micrófono está apagado, Nora. Ahí está ya. Sí, Mil disculpas. Ya. Bueno, yo coincido con su charla, lo felicito, es un enfoque, bueno, desde mi punto de vista bastante drástico. De hecho, este enfoque yo siempre lo he manifestado a los estudiantes, que tarde que temprano, como la tecnología avanza más que todos los días, a cada segundo, prácticamente los docentes tendemos a desaparecer. Y ellos, les he puesto incluso en tela de juicio a ellos en clase. Y bueno, las observaciones que ellos tienen, ellos dicen que ellos no estarían de acuerdo. Pero obviamente que generación tras generación, como nos ha pasado con esta pandemia, la forma de pensamiento va a ser diferente, ¿no? Entonces, mientras la generación pase, la forma de cómo incluso aprender es diferente. Y obviamente, como nosotros docentes tenemos que estar actualizados y estar justamente en la misma onda de los estudiantes, incluso en su vocabulario a veces, entonces no estar en esa onda también un tanto como docentes nos retrasa. Bueno, esa es mi perspectiva porque de hecho me gusta mucho asociarme o ponerme al mismo ritmo de ellos. Entonces, mi pregunta es, si desapareciese el maestro de aquí, qué sé yo, a unos 5 años, usted como guía en este caso, ¿qué sugeriría para el docente? Mira, yo creo que nunca
nunca van a desaparecer los maestros y los docentes. Lo que va a cambiar es, bueno, miento, sí van a desaparecer un determinado tipo de maestros y docentes. Los que, con todo respeto, son los necios, muy egocentristas, muy ególatras, en donde yo soy el que posee el conocimiento y ustedes me escuchan y se callan. Eso sí, están destinados a desaparecer. El nuevo rol al que nos estamos viendo enfrentados es a ser más creativos para enseñar algo superior que solo mi materia. Así es como yo lo pondría a gran resumen. ¿Okay? Ya llevo muchos años enseñando esta materia. Ahora tengo que pensar un escalón más arriba, porque la situación me obliga a pensar un escalón más arriba. Es decir, ya no voy a enseñar arte, ahora voy a enseñar, no lo sé, lo que tú decidas. Por ejemplo, les voy a enseñar a reflexionar el impacto del arte en tu vida diaria. ¿No? O les voy a enseñar a sensibilizarse a través del arte. ¿Sí? Antes nada más era historia del arte y les enseñaba, bueno, pues mira, del año tal al año tal viene la corriente tal. ¿Y qué pasa si hoy digo, no, a ver, claramente estos jóvenes están desesperados y gritando por algo distinto? Yo les voy a enseñar a que vuelvan a entrar en contacto con sus emociones, que lloren ante un cuadro o ante una sinfonía. ¿Sí? Lo voy a hacer a través de mi clase de historia del arte. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo lo logro? Se llama creatividad, Nora. Pero tú ya estableciste qué es lo que les quieres enseñar. No les vas a enseñar historia del arte, les vas a enseñar algo superior. Eso es lo que va a hacer la diferencia en ti como docente. Por eso, ese docente nunca va a desaparecer. A lo mejor cambiará un poco la plataforma, porque pues resulta que ya lo híbrido llegó para quedarse, o ve tú a saber. Pero ojo, esa Nora que es capaz de tocar los espíritus de esos chavos, nunca va a desaparecer. Porque entonces, al contrario, te vuelves tan necesaria que nunca vas a desaparecer. Muchas gracias, Luis. No, por Excelente. favor. Gracias, Norita. No sé si Berito pudo escribir la pregunta o si puede decirla ahora. No sé si se quita un ratito los audífonos y más bien la dice sin audífonos. No sé si ahora se me escucha mejor, que ya cambié de audífonos. Sí, ahí mejor. De Sí, acuerdo. sí, mi pregunta iba en el sentido de que si nosotros como docentes nos esforzamos en crear este ecosistema, me gustó mucho esa palabra, para sacarlos de esta adicción, de estar tanto tiempo frente a la pantalla, de ayudarlos a reflexionar y a tomar decisiones que les va a ayudar a formarse para el mundo real. Y queremos traerlos, rescatarlos, yo diría, de esta situación para poder estar más aptos para afrontar la vida. ¿No sería contradictorio hablar de que debemos buscarlos en su mundo? ¿No? Porque eso es lo que mencionó, ¿no? Que nosotros debemos ir al mundo de ellos, ¿no? Pero sabemos que el mundo de ellos es estar en redes. Y si nosotros vamos a ese mundo y todas nuestras clases van a lo mejor un poco metidas en eso, claro, podríamos captar su atención en un primer momento, pero es que yo he hablado algunas veces, incluso en la universidad, han traído algunos docentes que nos han dado técnicas y demás cosas para hacer a través del juego, y pues, pero seguimos estando en la pantalla, o sea, seguimos metiéndonos en esta situación, y entonces pues yo creo que debemos encontrar un punto medio, pero quisiera saber su opinión sobre esto, porque realmente puede resultar contradictorio hablar de estas dos situaciones. Y yo te voy a contar, Verónica, cuando doy clases, ¿sí? Por ejemplo, una de las reglas que pongo es que no puede haber celulares. Y me odian por eso, pero ni modo, se aguantan. No puede haber celulares en el salón. Y número 2, no les permito que tomen notas en la computadora. Porque como yo no los veo de frente, porque yo veo solamente
la tapa de la computadora, pero yo no sé si realmente me están haciendo caso o hoy están googleando. Y a un adicto, pues quítale las botellas. O a un alcohólico, pues tira las botellas, hombre. No le dejes el ron y el tequila ahí a la mano, ¿no? Entonces los hago que tomen notas a mano. A mano, ¿no? A la antigüita les digo, ¿qué creen? Ya llegó el viejito Luis, pero así es. Pero ya de entrada, ese rompimiento de paradigma capta su atención. Entonces, cuando yo les decía, tenemos que ir a su mundo, no significa utilizar sus medios y sus herramientas. No, ir a su mundo es genuinamente cómo piensa un joven de estos. Genuinamente por qué está apático, por qué está aburrido, por qué está deprimido, por qué es incapacidad de ser estimulado. Genuinamente por qué. Entonces, eso fue un poco lo que traté de expresarles hoy. ¿Por qué está así? Bueno, pues muy sencillo, pues porque llevan 2 años viendo una pantalla, están adormecidos, porque no compiten, porque esto, porque... Entonces, si yo mañana que voy a dar clases, los veo y digo, ok, ya los entiendo. Genuinamente ya me puse en sus zapatos y la verdad es que a mis 20 no me hubiera gustado ser los 20 de ustedes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces, eso ya significó que tú te fuiste a su espacio. ¿Sí? O sea, es como un niño de 5 años. Tú te bajas al suelo y juegas con él en el suelo. ¿Sí? No le pides que se pare en una mesa para que esté a tu altura y vamos a hablar de, no sé, de Rusia y Ucrania. No, tú te bajas a su mundo y juegas, pero tú pones las reglas del juego. Y tú sabes hasta cuándo y cuándo es hora de dormir. No el niño de 6 años o de 10 años. Es decir, después de X tiempo le dices, se acabó el tiempo, ahora vamos a cenar y ahora igualito es con los alumnos. Es decir, recuerda, Verónica, que la autoridad se ejerce, no se comparte. Y tú eres la autoridad. Y el joven necesita contención. O sea, necesita saber que tú eres la autoridad porque están gritando por autoridad y por límites. El joven necesita límites porque está probando sus límites. Acuérdense de y ya con esto prácticamente ya acabamos, acuérdense de las famosas adolescencias, ¿sí? O podas neuronales, como la quieran llamar. La primera es a los 2 años, ¿no? Los terribles 2 que le llaman. ¿Por qué? ¿Por qué adolece el niño? Porque ya no es bebé, ahora es niño. Es decir, antes, pues nada más me aflojaba y me cambiaban el pañal. Hoy ya no, hoy me tengo que aguantar y tengo que caminar al baño. Piénsalo como un niño de 2 años. Es terrible lo que te está pasando. Pues antes la vida era bien cómoda. Lloraba y me daban de comer. Hoy me tengo que aguantar a ciertos horarios. Luego, la segunda adolescencia, entre los 12 y los 14 años. ¿Por qué? Pues porque resulta que pues, mi cuerpo ya cambió, porque estoy horrible, porque tengo las orejas más grandes que las manos y los dientes son enormes, más grandes que la frente. Y entonces por eso pues, me reúno solo con los míos, ¿no? Así como para hacer pequeños grupos, pero es doloroso. ¿Sí? La tercera adolescencia, los universitarios, que es pasar de ser adolescente a ser adulto joven. Y es dolorosísimo porque ya me empiezo a dar cuenta que ahora sí va en serio. Que a esta edad, antes eran papás, ¿no? Es decir, lo saben porque traen la carga genética. Y porque yo ya sé que puedo embarazar a mi novia. Es decir, yo ya puedo ser papá. Es decir, me empiezo a cuestionar, ay, en la torre, ¿qué va a ser de mi vida? Por eso prefieren taparse, igual que un bebé prefiere llorar y se ponen insoportables, y los jóvenes a los 14, 13 se ponen insoportables, pues a los 22 están insoportables, por eso se alcoholizan, porque se quieren adormecer de este horrible cambio que está haciendo ser mantenido a tener que empezar a tomar las decisiones críticas de mi vida. Claro que me gustaría ser mantenido toda la vida, pero ya me di cuenta que esto no va a durar para siempre, que el verano no va a durar para siempre. Luego vienen las otras adolescencias, que es en los hombres la andropausia, en las mujeres la menopausia, y luego ya cuando pasas de ser adulto a adulto mayor, que es a los 70 años. Entonces, realmente es nada más entender por lo que están pasando, Verónica. Hay que entender que sí están insoportables y además el mundo no les ayuda a nada porque el mundo lo que les dice es, no, tú tranquilo, tú aquí calientito, tú no te preocupes, tú ve TikTok y olvídate del resto. Y de pronto alguien les hace ver que, ok, está bien que veas TikTok. Yo no tengo problema que veas TikTok. Nada más, ojo, en mi clase no y no hay celulares. Y número 2, te voy a enseñar a pensar una forma distinta además de TikTok. Es decir, no satanizo las redes. En una de esas hasta las uso como aliadas.
¿no? Es decir, a ver, vamos a analizar lo que está pasando en las redes en este momento. Miren, y entonces, de pronto empiezan a encontrar conductas en las redes, por ejemplo, en caso de que fueras socióloga, psicóloga, etcétera, ¿sí? O uso la tecnología en caso de que eres físico o matemático o químico. Entonces, aprovecho su mundo para crear yo mi misión. No sé si más o menos fui claro. Sí, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo, porque a veces nos han pedido hasta que nos volvamos tiktokeros y todos los profesores, pero yo creo que debe haber un límite, ¿no? Porque en realidad nuestra misión es formar y no convertirnos en estrellas de YouTube. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. La verdad, quiero agradecerte, Luis, agradecerle también a mis compañeros docentes por haberse dado el espacio esta tarde, que es viernes, y ya el viernes es como que queremos irnos, y además había un evento de la Asociación de Profesores. Agradecerles por haberse conectado y sobre todo por reflexionar junto a nosotros este tema que es muy importante y del cual nosotros somos parte importantísima. Decirles pues que este lunes los esperamos, vamos a iniciar un nuevo ciclo académico, cualquier cosa que necesiten desde la facultad, estamos abiertos a que puedan conversar con nosotros y pues juntos ir trabajando con nuestros estudiantes. Gracias, Luis, a ti por compartir con nosotros estas experiencias, estos aprendizajes, estos conocimientos y sobre todo por hacernos reflexionar y encontrar esos motivos para seguir haciendo docencia de calidad. Muchas gracias de mi parte y pues los esperamos el día lunes. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias a tardes. todos, mucho gusto y gracias por este espacio que me dieron. Muy bien, Muchas gracias, gracias, Luis. Luis. Gracias Hasta a luego. todos. Que les vaya bien, un buen Gracias a viernes. todos. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana, compañeros. Buen fin de semana, gracias. Gracias a todos, compañeros. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias a todos.